Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu washan hat karok so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la Excianas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniwairo muy hupushwa yakano tamshiwa yakano washa chik tuare wakweka spuranaña naiwaya tuare stanikumat tu EPSI anaswayu spura tu antirain wenshwai vierno sanaña a las 6:45 sanaimen a las 7 namana rayu kana suru no mai líder kana hotamatashi nawayu spui kana horu trayatawa spuranaña naiwaya Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Chichirus, Anaña Nañuaya. Antes Shihia Bushua. Hoy tenemos un invitado muy especial, el riñón y la importancia de su cuidado. Para hablar del tema y por qué se destaca un Día Mundial de este órgano del cuerpo humano, invitamos al doctor Luis Barros Camargo. Él es médico nefrólogo, presidente electo de la Asociación Colombiana de Nefrología, presidente de Nefrólogos del Caribe, profesor universitario, investigador, director médico de la Unidad Renal Río Mar de Barranquilla. Bienvenido. Watamar, somos pushwa. Anaya otsihol usau hapa hitmente puchkat hanu ho otun Watamar stoma tawala ka hitket puch otam siete yoto kostuma naswayu. So kai wan wama wane akuai pa. Otu han hitchkayau chi hashan hitchkay chik so kai nyechi achu kai. Ere ashahan hatoy no puna na imahia. Pura ashahawa sopna so kai iska nuskarian. Nia kai te chachu kai suru makat pushwaya te Día Mundial makari huna chachu kamoima ani wama chitokto que Luis Barros Camargo wani médico nefrólogos puya chu ni esquika na purero na nefrólogo na irua chehe orika na Barranquilla nefrólogo del Caribe monacat Ekira hishnya sulu Universidad Chaya Barranquilla washa hanai no opna hocha chu kai spura hamai nai mahia watuma spura nai hanai waya suri to wanuroka. El tema de la semana. Hehoru te potu han hat karau so semana katu. Este 2022, ¿con qué actividades se celebrará el Día Mundial del Riñón para que todos entendamos sobre la salud renal? Ano para hat kasakira no en doctor ke. No huya que chi 2022. Kasuayo ain hat ka. Sunna hoten kari ka chachu kai suru makas pushwai. Puro guayabo tentensaos puro guay mahainte guachu mauria. Buenos días. El día 10 de marzo, jueves, tradicionalmente el segundo jueves de cada año se celebra a nivel mundial el Día del Riñón. Se ha escogido celebrar esto por la alta prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es el daño progresivo que sufre el riñón secundario a múltiples causas, principalmente a diabetes, a hipertensión, a obesidad, a consumo indiscriminado de medicamentos o de drogas que afectan el riñón. Y esto se ha convertido en un problema a nivel mundial. Imagínate que el 10% de la población mayor de 18 años sufre algún grado de leve a severo de daño renal. Si en Colombia somos 50 millones y mayores de 18 años somos aproximadamente 35 millones, 3.500.000 colombianos sufren algún grado de daño renal. Por esto se hace énfasis en el conocimiento de esta enfermedad con el fin de prevenir y de explicarle a la comunidad los cuidados que hay que tener para evitar el daño renal.
Ano nik tok te shi paheta sakiraka. Watamar. Oro kai na kari chica chica y marzo. Huevo uruguay pasana en hatkat kari chica chica y marzo. Huyawai ay nusto wanepi. Anekushi spura skari ay hatenta chukat surumakat spushway. Tekaikat apa ushiska wain mai wayu arihuna. Ayu ketstuma. Makanara ekai no tayurinya o tanamayenka nastuma tra nachukat. Naya mai ho kaspura ayuri achu narawayu sukar kanasha ayu kana ai otana wayu kauskan na wayu asaha kana emira rushwanepi ayu is nachu instumatia unu kat nohor na shaware renshia te wanere kat sankin wayu pushwa ya ot sankin shemakat pushwa na wayu himari mahaya na alatin kana oye se suria poro huya mekisar men huya o tushi narmar men kamai mahaya naya watasari wayu kanankat naraekai no tayirinya tamushia na mayin na kanama unastuma mushi se waya anta shahain yoto inso puna hota yuri katspura stihana inten au santan hatan au mar suria mayin haina wayu kanastuma te ayuri katsnai nacho. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS ANAS Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, macamoy, guaymahiran chipuchonca ispurana. Murikas mahana master piete EPS ikat ANAS Guayú, buena hirrengia. Ellos canaspura anari rajuchon jure ruiguaya. Hiakan, otawayakan, achaha hirashuakua paspurana. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para recordar a las comunidades rurales sobre el cuidado del riñón, principalmente los pacientes que tienen enfermedades de base? Anu anesuara tasakira que no me hotokto que guatamar. Hamoy het puch namoy narawayu kanaspura wosoy reinai sop na ai mahawa nai mahainte nache ma kanarawayu que kare run ayuri spura. Desde la Sociedad Colombiana de Nefrología, del cual hago parte activa, hemos tenido énfasis en la prevención de las enfermedades renal en las comunidades rurales, incluyendo las comunidades indígenas, porque son población que tiene menos acceso en forma fácil a cuidados o programas de prevención de la enfermedad renal, por toda la parte cultural, por la dificultad a llegar. Entonces nos hemos tomado como meta llegar en forma oportuna y en forma fácil, educando a la comunidad para que conozca cuáles son los métodos fáciles que debemos tener para prevenir el daño renal, como es una dieta adecuada, como es el control de la sal, cuándo podemos comer ciertos alimentos, qué medicamentos debemos tomar para evitar esto, qué calidad de vida debemos tener y cuáles son los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos colombianos para poder hacer parte de estos programas de prevención renal. Anu nik tok que shi pahetera sakirakat. Y suru hetu wayatankat suru tu Sociedad Colombiana de Nefrología manakat hurhain wai senai hai mahirai surya ta ayuri kat senai achu. Sanken te makat hiakan wayukan ska hamui no horin pehen hipia senai spia arihuna spure ramar otan no horishi hia ai mahirai surya ta ayuri kat. Wane reya ne reher otta hireher ayud potamayen pahia na otamayen pahia hutuma nara stuma tera shia wakuha kachiki spura sakari hain te ayuri katsuri spura te ai mahirawe shia wanepi sa to piyama it karhuya snan yang waya haka wante aurumar ukuaipa surya otta hai mahirai hanai senai hetra hikunka trekutkat maka ayawa tasau tichikat sa akekur ayui sele huchu mun keselana richi sa aketekutkat ayui sele irukrup no wayu mun keselana richi sa aketekutkat ota hamunya tin wakuai pashi paheta yurikat spura nohorin hanai hiya ota waya otun ota hoin spura tra yurikat snachu yashi waya spura yoto humas spura hamunya tin skuat pasna ai mahawa ota hamunya tin
kuaipa pura huturi hiawa ten sauta da yurika pura anai hanai hia hai mahirai hanai lo ten kuaipa shipa hetuanero. Si estás embarazada, la EPSI ANAS Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI ANAS Guayú, juntos gestionamos salud. Murika y puro repia, te EPSI kat ANAS Guayú, cenas y limpias pura terra tamacunas pura hat katarejo COVID-19 manakat. Pasha hawer, suma wana Guayú sopna tamacunas pura hat kaipuano, pasha pan machi médico, erraha que piensa en tu control que se ne puro y ya que no te voy a can achahira shuakuaipa pura ana. ¿Por qué debemos cuidar el riñón? ¿Hay una dieta especial para estos pacientes de la población rural y urbana en general? Chiru hat kasakira no me toque. Hamusu wai mahin hat katu wachenka. Eso ane ikuri eka ispura hat tayurika o tanapura no Guayú watta kan espía una que espía suri espía arihuna. Debemos cuidar nuestros riñones porque los tratamientos médicos son hasta ciertas etapas. Existen 5 grados desde daño leve hasta daño severo. Y posteriormente, cuando ya el daño es muy importante, los tratamientos son diálisis y trasplante renal, que son ya tratamientos intervencionistas y que requieren de centros especiales donde se efectúa esto. En La Guajira, la población principalmente de ANAS Guayú cuenta con un excelente programa llevado a cabo a través de Nefrólogos del Caribe y de Nefrólogos Colombia, en los cuales se le presta la atención oportuna principalmente a la población de alto riesgo o que tengan alguna enfermedad que pueda afectar el riñón, y se le brinda los cuidados de nefrología, de medicina interna, de endocrinología para los diabéticos, cardiología, nutrición y actividades de enfermería. Todo esto se hace con el fin de tener un seguimiento adecuado para evitar tempranamente y diagnosticar tempranamente y evitar estas complicaciones que no solo ponen en riesgo la vida del paciente, sino que alteran todo el entorno familiar. Debemos tener una calidad de vida física, hacer ejercicio, tener una buena salud emocional, consumir bastante líquido, disminuir la sal de la comida con el fin de cuidar nuestros riñones y evitar todas estas complicaciones que nos pueden llevar a daño renal irreparable. Ano no tok que si pa to chiro hat la sakira. Acha que si hai mahiran hanan te chun kal guanipi. Skahamun ayud pa si harai man si papas kuai pa tayuri kat stuma. Sanai Jesu taiwaya o tamayen pa wayu stuma. Sain o ta sain na patra dialysis manaka mayen pa wayu stuma. O tamsia suana hana itran chun ka kan sa tanas chu ali honas chu wayu ox nine trana ha washkat pura sa tan te nai mayen ni pura karetse Wattaman. No hot sign ya pehe. Ai na susman wayu cha wattaman. No hot masase no hone a hutene way mayen pa shifuri amurori cha wattapana. Ai mahaweshi ne hiwanepi skatamana kalhuman. Ya suru tu human ka wahira na wayu kana sumahana kana anas wayu eshi wane nama antashi na naim ayatashi smatra ayuri katna achu nefrólogo manushi waranki he wari ere ne rahana mal na wayu kana na yushi kana karero kana yuri na sukara kana sha na rayu kana ai otamshi na wayu kauskana otayuri eke ayuri stu wayu sanai hestuma erhanena nantuma chira nefrólogo kai chi internista kai chi cardiólogo kai nutricionista otamshi chi endocrinólogo monake hamus nata wai ke nanuri naspoikan ka harai se shi papa tayuri ka humanari o una waist mayen wa kana hapro na wanever na kuran tuha ka sa halaro ma inte wanere kat nine pon wayum se ihas hai mahiran surya te ain hat namoin spura nanahana hanai au surya mayenwa o ta surya to hunter wanere kat mayen hai na che stuma te santenri au mar no horena mohui ai na push
chirayush que intuma ska hamay ay mahawesh mai hiya ay mahawesh mai waya ska anay anes wekun otaso kuaru hestrekut kerwani pispura ayu run wayu tacha anay ni anay tin que so kuaru heswanepi no hiya hiranska wunu ekay anasto homonoy mankayu pahia hay mahiraska tiaya asir herpa rut ka pananchi rahay kay na payotu wunu uspura hat katayuri hananka hay rete ay mahirawakat ane na hiya laura he na hiya hiren hi pushiren hi huchoni otahoy que yuwane wairehukua. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EXI ANAS Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Sao hapo ipenhotra putskat hai mahai hane wane wairuakua anai hotra ayuri katsna achu hai mahira hikoinsa no waima ichi ha ke hikoinsa no posia hikoinga ho ni puro sukara shapsi arhi anama mãe hatne tu hikoin ka to so kuaro hatchia suri tro weska hemot sopa karu sayuri ayu swayura ayu swarero nastuma moshotira ari hona endocrinólogo kai Luis Barro Camargo anai alza noi kwa moi Guatemala nkuhen sop na trani atanka Otanaya otsesata ora ka hatet puch Olympic Stereo otamsisa TPSI kat anaswayu sapo wamuntu yoto kot spurana soto hai hiakana otowayakana ai mahirashi waya spurana.